Bienvenidos a Opinión, un programa de la Red Nacional de Veedurías y el Comité Cívico Dos Quebradas para Esta es mi opinión, cuál es la suya, y en este caso para el canal Pandora's Box. Hoy estamos con un hombre de mucho valor en Colombia. Estamos con el profesor y ingeniero agrónomo Jairo Gómez. Fue profesor universitario de la Universidad Nacional de Palmira Valle durante 34 años y hoy nos habla de agricultura hidrológica. Doctor Jairo Gómez, bienvenido a Pandora's Box y a Esta es mi opinión. Hombre, mucho gusto, estimados televidentes. Me da mucho gusto poder comunicarles a ustedes unas ideas que son benéficas para Colombia y para el mundo. Bueno, ¿qué es la agricultura hidrológica? Bueno, hay muchas agriculturas que se han propuesto para oponerse a la agricultura convencional, donde se usa mucho los químicos, y cuando uno usa muchos químicos está atentando contra la salud de los operarios de campo en las fincas, está atentando contra la calidad de los suelos, está atentando contra la regulación del agua en el ciclo hidrológico y está atentando contra la salud de los consumidores de los alimentos. Entre esas agriculturas alternativas está la agricultura hidrológica. Su nombre indica que nos vamos a centrar mucho en el agua, porque estamos entrando en cambio climático, y uno de los problemas que va a haber en el cambio climático es que va a llover mucho más en otras zonas y va a haber más sequía en otras. Entonces, la forma de enfrentar el problema del cambio climático por el lado del agua es mejorar el suelo. Y como hago énfasis en el tema, pues se llama agricultura hidrológica. ¿Cuál es la idea de la agricultura hidrológica? Que hay que favorecer en las actividades agrícolas la mejora de las propiedades del suelo, que pueden ser unas 50 o más. Pero yo le doy el mayor espacio y atención a la porosidad del suelo. El suelo está formado por minerales, materia orgánica y espacios porosos, por donde circula el aire y el agua. Necesitamos que ese movimiento sea expedito, que le sea fácil, que cuando caiga un aguacero, el agua pueda penetrar en su totalidad dentro del suelo. Si penetra en su totalidad en el suelo, se va a ir muy despacio por esos poros, y por ir tan despacio, un aguacero que caiga en una montaña, en el mes de agosto, que es seco en algunas partes, esa agua puede estar saliendo en un nacimiento de un río a los 2 o 3 meses, porque va muy despacio. En cambio, el agua que cae en la superficie del suelo y no penetra, se va por encima del suelo, erosionando el suelo. Es un país muy erosionado. Si está por encima del suelo, va a gran velocidad, 98.000 veces más rápido que si se va a través del suelo. Entonces, esa agua que cae causa problemas porque rápidamente los ríos se crecen, y al crecerse los ríos se desbordan y destruyen cultivos, destruyen las casas del campo, destruye vías, destruye los cultivos. O sea, hace gran daño, y eso al país, primero a los agricultores les hace daño y les cuesta mucha plata, y segundo al país porque hay una oficina que se llama de prevención de desastres y ellos no previenen. Sí aparecen a poner pañitos de agua tibia sobre un desastre, pero no previenen. Yo he mandado cartas diciendo que hay formas de prevenir y todavía no han puesto cuidado. Es gravísimo, o sea, el suelo debe estar hábil para manejar las épocas de sequía y las épocas de lluvia, para que no ocurran tantos problemas y que tengamos, por ejemplo, agua disponible para el riego en épocas de verano, porque el agua se fue muy despacio, lentamente a través de los poros. Entonces, ¿cómo se hace? Pues básicamente tenemos en las manos la herramienta principal, que es la materia orgánica del suelo. A eso no se le ha dado debida atención, ni siquiera en los terrenos académicos. Uno en las universidades tiene suelos como una asignatura, pero recordándome en mis épocas de profesor, uno no explora la importancia de enseñar lo que está enseñando. Increíble, pero así ocurre, ¿no? Entonces yo lo que he hecho es, pues nada raro, cualquiera pudo haber hecho lo que yo hago.
porque el conocimiento está para tomarlo, ¿cierto? Para generarlo. Pues he encontrado que no se le ha dado la debida importancia a la materia orgánica del suelo. Mire, por ejemplo, nada menos con las basuras de las ciudades, que lo tomamos con residuos. Cuando usted oye hablar de un tema de basuras, se dice que va a reciclarse el plástico, los metales y unas cosas así, pero nadie habla de darle la importancia a reciclar toda la materia orgánica que hay en las basuras, que en Colombia, por la naturaleza rural, es más del 50% de la basura. Acaba de salir una nueva ley en Colombia sobre la separación en fuente en los hogares para separar la basura orgánica de la basura inorgánica, que es el plástico y las botellas y el cartón, y la basura que va para el relleno sanitario. Y la gente no tiene la cultura de la separación en fuente. Cuando la basura orgánica es útil, pero más adelante vamos a hablar de ese tema porque también está en su libro de los abonos orgánicos. Pero, ¿qué podemos hacer en Colombia y cómo culturizamos a la gente para poder hacer esa separación en fuente? Bueno, en primer lugar yo creo que debe surgir una presión de parte de los agricultores para que los municipios se pongan las pilas con las basuras de la ciudad, porque el gran volumen de basuras es la de las zonas pobladas, la parte urbana. Por ejemplo, aquí ya hay agricultores que van a los supermercados y recogen cada día de por medio la basura orgánica. Eso es presión, ¿sí? Entonces la gente no sabe el valor. Yo tengo un escrito que dice que la otra gran riqueza del país es la basura orgánica. Oiga, la otra gran riqueza del país, que no hay riquezas ilegales como la cocaína y la explotación del oro, que no hay fábricas en el conjunto industrial que superen la riqueza que nos pueden dar las basuras, Empezamos por la cadena. Separación de elementos de la basura. Ahí crean empleo. Hablando de problemas de empleo, y hay una fuente de empleo. Segundo, una vez que se habilita la basura como abono orgánico y se aplica en las fincas, hay un ahorro de abonos químicos. Y eso es riqueza, que el agricultor tenga que gastar menos en abonos químicos. Y tercero, el gran aporte, al mejorar el suelo con los abonos orgánicos, pues logramos una regulación del ciclo hidrológico para que no hayan inundaciones en época de lluvias y los ríos mantengan un buen caudal en épocas de verano. Mire que en lo de los ríos hay una plata, pero grande, recuperación de la navegabilidad del río Magdalena. Mire, verá que la materia orgánica vincula y relaciona a todo el país. La navegabilidad quiere decir que los niveles del río Magdalena y de todos los ríos no varían tanto. ¿Cómo se logra eso? Regulando el caudal de los ríos. ¿Cómo se logra la regulación del caudal de los ríos? Mejorando la porosidad de los suelos. ¿Cómo se mejora la porosidad de los suelos? Con materia orgánica. Mire la cadena de riqueza que se forma. Interesante el planteamiento, pero entonces, ¿qué le podemos decir a los colombianos respecto a hacer el trabajo desde el hogar de la separación en la fuente para que esa basura orgánica llegue directamente a ciertos sitios para sacar el compostaje y poder hacer abono orgánico para la producción agrícola? Bueno, esa es una tarea educativa de largo plazo. Por ejemplo, eso arranca en el nivel municipal. Hoy en día hay por lo menos más de 30 municipios que están haciendo esa tarea. De 1000 y pico de municipios hay 30. Y así lograr, por ejemplo, aquí en Sevilla, llevan 2 años tratando de empezar el programa de basuras y no han podido arrancar. ¿Por qué? Porque hay otras prioridades. ¿Y qué son las otras prioridades para los políticos? Donde hay votos, donde hay forma de sacar alguna tajadita aunque sea frita, ¿cierto? Entonces, como es un tema que el beneficiario es Colombia, su gente, va muy lento. Entonces hay que divulgar, crear conciencia. Por ejemplo, yo le mandé una carta al alcalde de Sevilla diciéndole que lo podía asesorar gratis, porque a él lo nombraron representante de los alcaldes en la Comisión Nacional de Prevención de Desastres. No me ha contestado. ¿Sí ve? No hay una permeabilidad de la persona ante una cosa que le puede servir a la gente. ¿Por qué? Porque ellos no ven el servicio de la gente, es el servicio de algunos, ¿no? Pero es una urgencia nacional, Segundo, si estamos separando la basura, volviéndolo compost y el compost lo aplicamos en las fincas,
Hombre, en vez de degradarse las fincas y perder valor, van a ganar valor, riqueza. Es una cadena de riqueza. Doctor Jairo Gómez, cuando tuve la oportunidad de conocerlo, cuando vinimos con una gente aquí a hablar del paisaje cultural cafetero, usted planteó del hombre que a unos trabajadores les aportó una hectárea de cultivo de café para que vivieran de eso mientras podían trabajar en otras partes. Ese ejercicio que al final descubrimos que ese hombre que hizo ese favor fue Jairo Gómez. Cuéntenos cómo van esos procesos. No, lo que pasa es que uno tiene que tener una visión diferente del manejo de la relación patrón y trabajador. Dentro de esa visión diferente se me ocurrió decirle a mis trabajadores que como el café en ese momento estaba de capa caída y yo no lo iba a tumbar porque tumbar café vale mucha plata. Además, si no lo tumba tiene problemas con la broca, y con la broca para los vecinos. Con los vecinos porque le pasa la broca a los vecinos, un problema sanitario. Y yo, pues, ¿por qué no compartir con el trabajador? Ya esa hectárea es suya. Manéjela, abónela. Venga con su familia los sábados a recoger el cafecito. Y entonces, así en esa forma, le damos una entrada adicional y no tumbamos el café. ¿Sí es? Y de verdad eso ha funcionado, ellos están muy agradecidos. Y yo tengo otra finquita diferente a la primera que tuve aquí en Sevilla, que también hice lo mismo con el trabajador. Como es tan pequeña, el trabajador y la mujer o el hijo, que a veces está vacante, se van a manejar su cafecito. Lo único que les pido yo es que me regalen la pulpa, el residuo. ¿Sí? Es una experiencia hermosa uno tener gente contenta en la finca. Bueno, ¿cómo va su producción de pitaya? La pitaya. En la pitaya estoy como toda inquietud haciendo modelos nuevos. El modelo clásico de pitaya son 2.500, 2.600 plantas por hectárea. Pero analizando tiempo y movimientos vi que era muy engorroso ese modelo. Entonces decidí ir cambiando y tengo un modelo nuevo que es intensivo. Intensivo es que puedo meter 10 o 12.000 plantas por hectárea. El modelo es más bajito para que las labores queden fáciles. Todas las labores quedan fáciles y es altamente productivo. Ya se está acercando al modelo de mayor productividad en el mundo, que es de los israelitas. Así en Colombia ya le estamos tirando los talones a los israelitas. Porque hay que ser creativo, es que el campo se presta para muchas cosas si usted le pone un poquito de reflexión. Estoy haciendo esto, bueno, y de hacer eso no se podía hacer esto otro, y lo hace y lo ensaya, y si funciona pues muy bien. Ese es el modelo nuevo. Afortunadamente en la pitaya y en los cultivos que manejo yo no aplico productos de síntesis como los insecticidas y los fungicidas. Esto es lo que llama una agricultura limpia, no uso ninguno de esos venenos. En la pitaya también. Pero es curioso, yo le pongo a los compradores míos que esa pitaya se llama una pitaya limpia. Y les entra por un oído y les sale por el otro. Todavía no están interesados. Algún día se interesarán. Por ahora tengo menores costos y la conciencia tranquila que cuando vendo una pitaya, ahí no van los venenos. Esa es la importancia de lo que le tenemos que dar a la agricultura en Colombia, claro, que no le hemos podido poner cuidado y nos quedamos con la gran industria de los grandes productores que no les importa echarle veneno a todo, como lo que pasa con Monsanto y compañía, todo para la producción colombiana. Y por ejemplo tenemos en Colombia una gente que maneja semillas nativas que hay que protegerlos. La protección a veces da lugar a alegrías. Por ejemplo, en estos días en TV Agro estuve escuchando unos programas de Asofrucol. Asofrucol es la Asociación de Productores de Hortalizas y Frutales. Y una entidad tan grande y tan pesada volteó y está negando el uso de los agroquímicos. Qué bueno que una entidad grande ya... Y eso impacta porque la gente dice, si Asofrucol dice que no metamos químicos, hombre, ya los pone a reflexionar. Punto en favor de la naturaleza y de los humanos. Ellos llaman a ese tema agricultura tropical. Dicen, no, aquí en el trópico hay que hacer una agricultura diferente a la de las zonas templadas. Tengo sobre la mesa un segundo libro escrito por usted, es este.
abonos orgánicos, el compostaje, el sustrato, el acolchado, el humus líquido, enmienda y lombricompostaje. Exactamente qué es esto para decirle a los colombianos, porque cuando hablamos ahora de basura orgánica, todo eso llega a este proceso. Claro, todos los residuos orgánicos, recuerden, todos, absolutamente todos sirven para algo. ¿Qué se propone en este libro? Primero que hay que estudiar residuología orgánica. Mire, esa palabra es nueva, residuología orgánica. ¿Qué quiere decir? Hay que profundizar en los constituyentes de cada residuo. Que usted tiene un residuo que sale de la industria maderera. Hombre, sepa que ese residuo es fibroso. Que ese residuo no sirve para abono orgánico porque no tiene nutrientes. Pero que por ser fibroso es un gran generador de humus, que es la molécula vital del suelo en la parte orgánica. Entonces, ese residuo hay que decirle, como es fibroso, sirve para enmienda o acondicionador del suelo, o para sacar lo que decíamos aquí, el humus líquido. ¿Sí ves? Entonces, esas son unas novedades que trae el libro. El libro siempre trae novedades. Segundo, una vez que se ha habilitado un residuo, por ejemplo, una forma de habilitación es el compostaje, ¿sí? La otra forma de habilitación es tamizarlos físicamente los residuos por granulometría separar. Otro es reforzar, otro es sobremadurar. Usted coge un abono orgánico y lo sobremaduro, da lugar a un sustrato orgánico. ¿Qué ventaja? Hoy en día en el mundo, la sustancia orgánica más apreciada es el sustrato. En el tema de horticultura, que es el sector de la agricultura más avanzado, el rey es el sustrato. ¿Por qué es el sustrato? Porque tiene altísima porosidad. Mire que un suelo bueno tiene entre 50 y 55% de porosidad. En cambio, un sustrato orgánico logramos que esté entre el 80 y el 85% de porosidad. ¿Por qué le estamos dando ventaja a la porosidad que ya hemos hablado? Entonces, usted coge un residuo y lo sobremadura, quiere decir que ya está listo, pero no lo usa. Déjelo ahí otro mes evolucionando. Y en esa evolución salen más poros. Y si salen más poros, se vuelve un sustrato. Y un sustrato es muy caro. Por ejemplo, la turba que se importa en Colombia para sustratos puede ser reemplazada por sustratos nacionales. Y usted convierte un abono, lo sobremadura, entonces obtiene un sustrato que vale 4 o 5 veces más que el abono. ¿Sí? Valorizamos, otra vez cadena de riqueza. Y al final del libro se enfatiza en que cada cosa que usted haga, haciéndolo habilitado, le sirve para algo. Puede servir de abono, si tiene bastantes nutrientes. Puede servir de acondicionador físico del suelo y tiene bastante fibra. De enmienda si corrige el pH. De bioestimulante. Hoy en día están muy de moda los bioestimulantes, unas sustancias sencillas que tocan la planta foliarmente y la planta se pone a hacer milagros, ¿sí? Un bioestimulante. Entonces, esa es la parte final del libro, cómo partiendo de un residuo rudo, sin habilitar, al final tenemos valiosos recursos orgánicos para la agricultura. Bueno, ingeniero agrónomo Jairo Gómez, son muchas cosas que hay que pensar en Colombia, pero cuéntenos usted qué visualiza desde su profesión y su conocimiento para los colombianos hoy en medio de la pandemia. ¿Qué visualizo? Pues que tenemos un deterioro social, económico y ambiental muy fuerte. Y no hay un empoderamiento de los políticos para que afronten con propuestas serias esta situación. A nosotros nos salva que este es un país muy rico, muy rico. Claro que uno dice, y tan rico y tanta pobreza. Claro, imagine qué situación tan crítica que siendo un país rico, la gente tenga tanta pobreza y con la pandemia se aceleró la miseria en este país. Recordemos varias cosas. Primero, que este país, todas estas montañas están llenas de oro. Pero pues eso lo aprovecha la parte ilegal, ¿cierto? Pero todas estas montañas, aquí en Sevilla está lleno de oro, por todo el país. Usted va a una vereda y alguien dice, por ahí hay oro. Segundo, la mayor riqueza,
no hay país en el mundo que tenga el sistema orográfico de las montañas como Colombia. Este paisaje cultural cafetero uno lo ve como normal porque como vive aquí, pero esto es raro en el mundo lo que tenemos, una zona de suelos que han sido muy buenos, algunos todavía son buenos. Este es el país más lluvioso del mundo, eso es una riqueza y también puede ser una pobreza. Riqueza porque, qué bueno, está lloviendo. ¿Qué tal que no lloviera? Pues seríamos un desierto del Sahara. Pero llueve y todavía hay porosidad en los suelos para que maneje el ciclo hidrológico. Y tercero, unos campesinos que tienen la mayor resiliencia del mundo. Ellos, llega una crisis, llega otra. Yo doy un ejemplo muy clásico. ¿Cuándo? Porque yo he hablado con los abuelos, los bisabuelos y los tatarabuelos. Y nunca en este país ha faltado comida en las tiendas, en los supermercados, en las galerías. ¿Qué quiere decir? Que la gente, con todos los problemas encima, que los paras, que la guerrilla, que los grupos de México, todo el mundo encima de ellos, los sacan y al menos están otra vez en la finca. Eso es resiliencia, tienen un cuero duro. Sí. De este país nunca le ha faltado la comida. Y eso que no tenemos un Ministerio de Agricultura serio. Yo en un artículo que mandé a Medellín les decía que ¿para qué ministro de Agricultura? El Ministerio de Agricultura no tiene peso en las decisiones de Colombia. La gente toma decisiones por su cuenta y por su cuenta resuelve el problema de comida. No es que no exista, no es que no debe existir, debía existir un verdadero Ministerio de Agricultura. Porque cuando hay oportunidades, como por ejemplo cuando el ministro de Agricultura, el doctor Uribe, dio una cantidad de plata, toda la plata se quedó entre los grandes. Y los pobres siguieron en su resiliencia, aguantando y volviendo a recuperarse. Este es un país muy difícil de acabar. No han acabado ninguno de los factores que están en contra de estar en el campo. Porque el campo se presta para todo el problema de fechorías, ¿no? En la ciudad también hay problemas, pero en el campo es más fácil hacer fechorías por las montañas, ¿no? Entonces este país no lo acaban. No han podido acabarlo ni los políticos, hermano. Bueno, ingeniero, la última es, ¿usted qué opina de la producción de aguacatejas en Colombia y las quejas que tiene la población donde está produciendo aguacatejas? Bueno, hay un punto de vista bien centrado. Primero, este país es líder mundial en producción de aguacatejas. Vamos a hablar de los positivos, luego hablamos de los negativos. Segundo, apenas entrando, sin poca tradición investigativa en aguacate, somos el país más competitivo en Hass, ¿sí? Ganándole a Chile, que está en la parte sur, y a México, que es el primer productor mundial y el origen del aguacate. ¿Por qué? Porque lo que decimos, tenemos un sistema orográfico, tenemos unos suelos, tenemos unas lluvias, y eso hace que sea muy rentable, y va a ser muy rentable a largo plazo la producción de aguacate. Incluso Colombia está descubriendo niveles de productividad que en el mundo están desconocidos. Por ejemplo, un árbol de aguacate que produzca 150 kilos por año es una novedad. Pues en Colombia hay árboles que ya producen 500 kilos por árbol año, sin saber. Entonces representa una posibilidad de riqueza y empleo para la gente. Aquí en Sevilla incluso ya hay muchos cultivos de aguacate. Entonces surgen las inquietudes y las quejas de que el aguacate está atentando contra el medio ambiente. Entonces uno dice, pues tal como lo cultivan, sí, pero el aguacate no tiene un INRI que diga, voy a acabar con el ambiente. Él no tiene el INRI. Es la forma de cultivar el aguacate el que sí puede causar problemas en el ambiente, no el árbol de aguacate. Es como decir que los cítricos, que el café, ellos manejan el ambiente de acuerdo como le proponga usted un tipo de agricultura como la hidrológica. Yo estoy sugiriendo y hablo con la gente para decirle, el aguacate no es el problema es cómo cultivan el aguacate. Si le ponen a echarle herbicida a toda hora, a usar a unos químicos, a usar venenos, van a acabar con el ambiente. Pero si voltean, como van volteados muchos, los de azofrucol que están vinculados al aguacate, ya cambiaron de modelo. Está en un modelo de aguacate sostenible. Entonces, acuérdense, nada per se es malo o bueno.
depende del contexto y depende de por qué lado se mire el asunto. Entonces el aguacate es una oportunidad de riqueza en Colombia que afortunadamente por Asogrucol va a empezar a cambiar. Bueno, esperamos estar de nuevo con usted, ingeniero, aquí en Sevilla y que nos siga contando sobre la producción limpia de todo lo que viene sucediendo en Colombia con la agricultura, porque usted es una autoridad para hablar de eso en el país. Muchas gracias por estar con nosotros. Con el mayor gusto en la próxima oportunidad. En el 2021, los talentosos tendrán mejores espacios para mostrar su talento. Música, humor, farándula, escultismo, gastronomía y mucho más en Tardes de Talentos. Y como si fuera poco, siguen los grandes invitados en Talentos Regionales Periodístico. Todo esto en un fin de semana con aislamiento inteligente. Sábados, Talentos Regionales, 2:30 de la tarde. Domingos, Tardes de Talentos, 2:30 de la tarde, por su canal local, canales comunitarios y redes sociales. JG Producciones, líder en entretenimiento.